tecnología 2018. En la plenaria de hoy de la mañana, contamos con la presencia del doctor Roberto Jesús de la UAM Iztapalapa. Todos sabemos que uno de los grandes centros matemáticos de México es la UAM Iztapalapa. Ahí se genera una parte importante de la matemática que se hace en México. Bueno, pues el doctor Roberto que estaba incluso está a cargo del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa y pertenece al área de análisis. Sí. Bueno, pues ha dirigido tesis doctorales de varios alumnos en la UAM Iztapalapa y bueno, tiene un trabajo importante de investigación científica. Le damos la bienvenida a Roberto Quesada, nos hablará hoy de semigrupos cuánticos de Marcos estándar. ¿Uso ese? Como quieras, Pues, Bueno, gracias Daniel y gracias a los organizadores por la invitación. Yo voy a hablar sobre este tema, pero me gustaría hacer una introducción porque creo que, bueno, es necesario. El tema es un poco diferente, no es exactamente topología, es análisis, pero hay una cierta motivación para estos trabajos, para este tema que viene de física cuántica. Entonces, como introducción a mi plática y introducción también a algunas de las pláticas que estarán esta mañana en la sesión de análisis y álgebra topológica, quiero hacer una pequeña introducción, entonces permítanme cambiar de archivo. La mecánica cuántica es un modelo matemático para describir cierto tipo de fenómenos naturales, específicamente para describir fenómenos naturales que ocurren a escalas muy pequeñas. Y voy a tratar de describir algunos aspectos de este modelo. Esencialmente voy a hablar de dos postulados que un poquito también permitirán introducir la terminología que va a aparecer en mi plática y algunos conceptos importantes aquí. Entonces, un sistema cuántico es descrito totalmente por un estado, y un estado de un sistema cuántico se describe, es un elemento, es un operador, que aquí lo he escrito como perteneciente al L1 de H. Aquí estoy pensando que H es un espacio de Hilbert separable, y el L1 de H es el espacio de los operadores de la clase de traza finita. Entonces, un estado o matriz de densidad, como le llaman los físicos, es un operador de traza finita con traza 1 que además es positivo. Con este operador uno puede describir totalmente un sistema cuántico, ¿no? Digamos, es uno de los postulados de la mecánica cuántica, que un sistema se describe totalmente con un estado. Entonces, un espacio importante que va a aparecer aquí es que es el espacio de los operadores de traza finita sobre un espacio de Hilbert complejo y separable. Bueno, esta es una notación que va a estar apareciendo en mi plática y probablemente en otras. Con este par y este símbolo, voy a denotar un operador, que es un operador de rango 1, que actúa de la siguiente manera. Sobre un vector W, este operador actúa haciendo el producto interno de U con W, y este es un escalar, multiplicándolo por el vector que está de este lado. Esta es la manera en que actúa que es un operador de rango 1 que llamamos usualmente proyector. Entonces, en el caso cuando tenemos proyectores de este estilo, estos resultan ser estados y son los que se llaman estados puros de un sistema.
por supuesto, se puede identificar al estado con el vector, con el mismo vector, y esto es algo que se hace frecuentemente en física. Entonces, quiero hacer énfasis que un sistema cuántico entonces se describe totalmente con un estado. Hay una ley dinámica, este es otro de los postulados de la mecánica cuántica. Hay una ley dinámica y es la ecuación de Schrödinger, que dice cómo evolucionan los estados, cómo se mueven con el tiempo. Se mueven de acuerdo con esta ecuación, ¿no? Donde ρt aquí es un estado que depende del tiempo y h es un operador autoadjunto que se llama el hamiltoniano del sistema. Usualmente este operador está asociado con la energía del sistema. Entonces esta es la ecuación de Schrödinger. Tiene un aspecto, si alguien conoce la ecuación de Schrödinger, tiene un aspecto extraño porque no está apareciendo aquí un laplaciano, y eso es que está en la representación que se llama de Heisenberg. Usualmente la ecuación de Schrödinger es una cosa como esto. Aparece aquí el laplaciano. Hay una cierta función que puede depender del tiempo y de la posición, aplicándose a la psi. La psi usual está en un espacio, en un L2 de Rn, digamos, ¿verdad? Y esta es la forma en la que usualmente aparece la ecuación de Schrödinger. Esto es el hamiltoniano. Entonces, la diferencia con la representación que tengo aquí es que en lugar de estarse describiendo directamente a la función de onda, este sería el vector. Este sería el correspondiente con U, ¿verdad? Allá. Y un estado puro asociado con ese vector sería esto, ¿no? La diferencia es que está en otra representación, nada más. No estamos describiendo la evolución del vector, sí, sino la evolución de un estado, ¿verdad? De un operador. Es la diferencia, pero es la misma, es una forma equivalente. Otro postulado es que, bueno, las cantidades que se pueden medir, como la energía, como la posición, el momento, se representan a través de operadores autoadjuntos. Y esas cantidades se llaman observables. Y hay una regla, la regla de Bohr, que dice cómo se calcula el valor esperado de un observable cuando el sistema se encuentra en un estado. Por ejemplo, si tiene una observable A, que es un operador autoadjunto, y uno quiere medir cuál es el valor esperado de esta observable cuando el sistema está en el estado ρ, esta es la cantidad que nos dice eso. Esta es la traza del producto de ρ con A, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio sencillo. Si uno tiene el hamiltoniano y tiene un vector propio, digamos, es un hamiltoniano como este, y tiene un vector propio asociado con un valor propio lambda, ¿verdad? Y uno quiere calcular cuál es el valor esperado de este hamiltoniano cuando el sistema se encuentra en este estado, pues hace el cálculo de esta traza, y esta traza resulta ser solamente este producto interno. Si suponemos que el vector propio tiene norma 1, aquí obtenemos lambda. Y esto se interpreta como que la energía del sistema en este estado es precisamente lambda, uno de los valores propios del hamiltoniano. Bueno, estos son algunos postulados. No voy a ir más allá, es como introducción nada más. Y me cambio a este archivo. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta plática? ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría discutir un poco las nociones de mi grupo cuántico de Markov, especialmente los que se llaman estándar, y mostrar cómo es posible construir una clase grande de estos semigrupos, completando ciertos espacios. Básicamente es eso. Es algo que tiene mucho que ver con topología, porque aparece
aparecen aquí, bueno, completaciones, cierto tipo de espacios con pseudométricas, etc. Entonces, quizás debo introducir el concepto con algunos ejemplos. Me voy a tomar, voy a aprovechar el pizarrón entonces. Bueno, entonces, de acuerdo con la regla, de acuerdo con el postulado que escribí hace rato, la evolución de los estados se describe con esta ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Aquí T es mayor que 0 y ρT es un elemento en los operadores de la clase de traza. Es un estado que se mueve con el tiempo. Esta es la regla dinámica. Y la solución de esto, uno puede escribir esta ecuación en esta representación, es decir, pensar que se mueven los estados, pero también hay otra representación en la que se mueven las observables. Los físicos le llaman a una representación de Schrödinger y la otra le llaman representación de Heisenberg. La relación entre estos se da de la siguiente manera. Los estados viven en los operadores, en el espacio de Banach de los operadores de la clase de traza, que estoy denotando por L1. Y el dual de el dual de L1, es isométricamente isomorfo a los operadores acotados sobre un espacio de Hilbert separable H. Este es un isomorfismo que se da. El par de dualidad está dado de la siguiente manera. Si toman ustedes ρ aquí y x acá, este es el par de dualidad, traza de ρx. Entonces, uno puede escribir una ecuación dual a esta y considerar que quienes se mueven son las observables. La solución de esta ecuación se puede escribir de esta forma. Aquí es más o menos. Si este es el estado inicial, la solución tiene una forma como esta, donde aquí la exponencial e a la ith, h es un operador autoadjunto. Si quieren, supónganlo acotado para que no haya problemas. Y la exponencial es, bueno, es la exponencial de un operador autoadjunto. Se puede calcular con la serie en este caso. O en los casos más interesantes, H no es acotado. Entonces, hay que usar cálculo funcional o el teorema espectral para definir la exponencial. Pero esta es la forma en que aparece la solución. Entonces, uno puede, usando esta regla de dualidad, observar cómo evolucionan las observables en lugar de los estados. Y la única diferencia, me parece, es un cambio de signo aquí, ¿verdad? Y esta es la forma en que aparece la evolución. Para obtener esta expresión hay que usar aquí ρt y hay que hacer unos cambios usando las propiedades de la traza. Si estos son si esta es la observable inicial x0, entonces aquí usando que la traza es cíclica, uno puede pasar para acá y obtiene ρ0 e a la menos ith x0 e a la ith y obtiene entonces esta expresión, que es la que escribí aquí. La ecuación correspondiente tiene la siguiente forma, se ve, la diferencia es solo un signo, creo que es h, aquí sería h, xt menos xt, h. Entonces, uno puede trabajar en una representación, por ejemplo esta, observando cómo evolucionan los estados, o bien en esta, viendo cómo
evolucionan las observables. Y el objeto que nos va a interesar es de hecho una generalización de esto. Nos van a interesar en las dos representaciones, en esta o en esta, ¿verdad? Estos son los objetos que nos van a interesar. Estos objetos tienen propiedades, forman un semigrupo, por ejemplo, es decir, satisfacen esta propiedad. Bueno, déjenme introducir un poco de más notación. Lo que llamamos nosotros un semigrupo cuántico de Markov es una generalización de esto, o de esta representación. Voy a tratar de explicarlo. La ecuación que satisface, por ejemplo, este semigrupo es algo como esto. Y esta ecuación es la ecuación de Schrödinger para un sistema que está aislado. Es decir, aquí se está considerando que el sistema no tiene interacción con el exterior, no hay intercambio de radiación o de energía con el exterior. Es un sistema grande que está aislado. De acuerdo con el postulado de la mecánica cuántica, esta es la ecuación en ese caso. Pero nos interesa a nosotros trabajar con sistemas que no están aislados, es decir, con sistemas abiertos, y en ese caso la ecuación debe cambiarse por una un poco más general, que, bueno, grosso modo la voy a escribir aquí. Voy a escribir un L, xt, ¿verdad? Donde este L tiene una forma muy especial. Este L va a ser un operador que tiene ciertos operadores aquí, una parte que tiene esta forma, y después tiene una parte que es como, me parece que con menos. Aquí aparece una sucesión de operadores que pueden ser muy regulares, acotados o no, y aparece un G. Este G va a contener una parte que viene de esta expresión. Esa parte es la suma sobre K de LK, LK estrella y LK, y contiene además la parte del hamiltoniano, esta parte que está aquí. De manera que aquí está inmersa esta expresión, está incluida ahí. Bueno, esta ecuación entonces, que es la que describe la evolución de un sistema abierto, este es para sistemas cerrados, y este es para sistemas abiertos, ¿verdad? Es la que nos interesa. Vamos a estudiar nosotros, o voy a hablar de esta ecuación o de sus soluciones, o bien del generador infinitesimal de este operador que aparece aquí, y la conexión con física está dada a través de esto. Es decir, esto es una generalización de la ecuación de Schrödinger para sistemas cerrados, ¿verdad? Estos operadores, esta cantidad que aparece aquí, se interpretan como una parte del ruido, o sea, está modelando el ruido o la interacción que el sistema tiene con el exterior, ¿verdad? Muchas veces los físicos le llaman a estos operadores de ruido. Entonces, no es más que una generalización de la ecuación de Schrödinger. Entonces, el caso más sencillo de la clase de semigrupos de las que voy a hablar es esta que está aquí. Es un semigrupo de este estilo. Este es el caso más simple. Bueno, creo que ahora sí podemos pasar a la... Bueno, entonces, mi propósito es describirles un poco esa clase de semigrupos y ver cómo es posible construir semigrupos estándar, que son de los más regulares, completando ciertos espacios de transformaciones. Bueno, notación. Como ya he estado usando aquí, H va a ser un espacio de Hilbert separable con una cierta base ortonormal. El producto interno lo voy a notar de esta manera y la norma así. Con B de H, como ya he estado usando aquí, es el álgebra de los operadores acotados sobre H.
todos los operadores acotados, y L1 es el espacio de Banach de los operadores de traza finita. Un poquito ya expliqué esta notación, ¿verdad? Esto va a notar un operador que actúa sobre vectores W de esta manera. Bueno. En BDH, en el espacio de operadores de acotados sobre un espacio de Hilbert hay varias topologías. La de la norma, que también le llamamos uniforme, la topología fuerte, que aquí describo cómo es la convergencia en esta topología, la topología débil, que aquí describo cómo es la convergencia en esa topología débil, este es el producto interno. Topología fuerte esencialmente es convergencia puntual, ¿verdad? La topología débil es, bueno, convergencia débil, esto es el producto interno, ¿verdad? Y hay otras dos topologías, la ultra débil o débil estrella, que coinciden, ¿verdad? Y que, bueno, una red converge ultra débilmente a un punto en BDH si se cumple esto. Esta es la traza del producto. Entonces, estas son varias topologías que van a aparecer en la plática. Aquí hay relaciones entre ellas. La topología uniforme implica convergencia en lo uniforme, implica convergencia en todas las demás. Convergencia en la topología fuerte implica convergencia en la topología débil. Convergencia ultradébil implica la convergencia en la topología débil. Las topologías fuerte y ultradébil no son comparables. Aquí puede haber convergencia fuerte sin que haya ultradébil, al revés. La topología débil y la ultradébil coinciden en subconjuntos acotados de BDH, y los subconjuntos acotados de BDH son precompactos en la topología ultradébil. Bueno, describo aquí de manera axiomática la clase de semigrupos que generalizan a este que escribí aquí. En general, ¿cómo son estos? Bueno, son familias de operadores que tienen una propiedad algebraica importante que llamamos positividad completa. Aquí abajo la describo ahorita. Los operadores actúan sobre BDH, sobre este espacio de Banach, no actúan sobre el espacio Hilbert, sino sobre este espacio de Banach, con una propiedad de continuidad en la topología ultradébil. Para ser más precisos, tienen la propiedad de semigrupo, esta es la propiedad de semigrupo, la identidad en el cero es la identidad, tienen esta propiedad. Vamos a suponer también que cumplen esta condición, que llamamos conservatividad, es una condición importante, más adelante hablaré un poquito de ella. Y cada operador es completamente positivo para T fijo, lo cual significa que si ustedes toman sucesiones finitas de operadores, X, Y, Y, entonces esta combinación resulta un operador positivo, ¿verdad? Aquí la estrella denota adjunto. Otra propiedad que se le pide y es que esta aplicación resulte normal, en el sentido de que si tienen ustedes una red creciente de operadores positivos que tienen supremo en BDH, entonces la imagen del supremo es el supremo de las imágenes, ¿no? Se cumple esta condición. Y finalmente una continuidad en la variable temporal, ¿verdad? Y es que para cada par de ρ y este sería en L1 y este en BDH, tenemos que esta continuidad. Es continuidad en la topología ultradébil. Bueno, como ya les mencioné por aquí, el teorema de Schatten establece que BDH es isomorfo con el dual de L1, ¿verdad? Y esto permite la otra representación, o sea, aquí yo describí al semigrupo en la representación en esta, como moviendo observables. Se puede describir como moviendo estados, pasando de una familia de operadores actuando sobre este espacio a una familia de operadores actuando sobre este, ¿verdad? Aquí está como, usando el par de dualidad que describí aquí está como, ¿verdad? De manera que, bueno, puede uno trabajar con una familia de operadores sobre este espacio
moviendo observables o bien con una familia de operadores en este espacio moviendo estados. Por ejemplo, la condición de que la observable la unidad vaya en la unidad corresponde en términos del predual, aquí le llamamos predual a este semigrupo, a esta familia, que el predual preserve la traza. Esta propiedad se puede interpretar en términos de probabilidad, diciendo que, porque se puede pensar que la ρ es como una densidad de probabilidad, aunque es un operador, pero sería una densidad no conmutativa de probabilidad. Esta propiedad significa que la probabilidad total o la masa total se preserva en la evolución. Bueno, de la teoría de semigrupos en general, se tiene que, para un semigrupo existe el generador infinitesimal. Este generador infinitesimal es una descripción infinitesimal del semigrupo, ¿verdad? O sea, se define de esta manera, ¿no? El dominio, en general puede ser un operador singular, es decir, no acotado, ¿verdad? El dominio se define de esta manera, como aquellos elementos de BDH donde este límite existe. Esta es la topología ultradébil. Y para ellos, la imagen de la acción de L sobre uno de estos elementos sería así precisamente, ¿verdad? Y aquí hay un teorema que es una de las piedras angulares de la teoría de estos semigrupos, que fue demostrado en 1976 por Korínico, Sokowski, Sudarshan y también por Lindblad. Y es el siguiente, que si el semigrupo es uniformemente continuo, fíjense que en la definición que yo escribí, la continuidad que estoy pidiendo en la variable t, en el tiempo, es ultradébil, no es uniforme, no es en la norma. Pero si uno pide la continuidad en la norma, entonces tiene un grupo que es uniformemente continuo, entonces el generador tiene una forma muy especial, una forma canónica, digamos. Esta es la forma canónica del generador, ¿verdad? Aparece aquí, este es un operador sobre BDH, actúa sobre cada elemento en BDH de esta manera. Es la forma que yo escribí por aquí, ¿verdad? Estos son los operadores de Krauss, o operadores de ruido, que los llaman, y en esta parte estaría incluida este conmutador con el hamiltoniano. El G contiene el hamiltoniano y contiene una parte de los que viene de esta parte que llamamos la parte completamente positiva. ¿Ok? Entonces, este generador L es una generalización, este L es una generalización del hamiltoniano o del conmutador con el hamiltoniano, ¿verdad? De este operador sobre BDH. Bueno, entonces, este teorema es muy importante porque nos está diciendo cómo son los generadores infinitesimales de semigrupos cuando uno pide continuidad uniforme. Pero, desafortunadamente, si uno quita esta condición, no se sabe, no se tiene un teorema equivalente. Este es un problema abierto de hace mucho tiempo. Si uno quita esa condición de continuidad, no hay un teorema equivalente. Y de hecho, un poquito los semigrupos estándar buscan la clase más regular cercana a poder tener una representación de este estilo, ¿no? Bueno, entonces, déjenme volver sobre el ejemplo que ya había escrito. El semigrupo más simple es el de Heisenberg, que es este, que yo describí aquí, ¿verdad? En ese caso, el L es solamente el conmutador con I veces H, ¿verdad? Es decir, todos los LJs, todos estos son 0, y solamente el hamiltoniano. En este caso tenemos la ecuación de Schrödinger simplemente. En este caso tenemos solo esto. Y bueno, otros ejemplos interesantes aparecen, hay muchos ejemplos que vienen de modelos físicos, ¿verdad? De óptica cuántica, por ejemplo, o se pueden deducir a partir de leyes generales de la física, o bien se pueden generar usando ciertos procesos de completación, como lo que vamos a hacer aquí, como lo que voy a mostrarles aquí, ¿no? O sea, hay formas físicas de deducirlos o maneras matemáticas de crearlos usando completaciones. Y ahora sí que es un semigrupo estándar.
¿A qué le voy a llamar? Semigrupo estándar. Ya les comenté que si el semigrupo no es uniformemente continuo, no hay una estructura canónica para su generador infinitesimal. Sin embargo, hay semigrupos, uno puede construir semigrupos que no son uniformemente continuos, ¿no? Usualmente, ¿de dónde parte uno? Déjenme mostrarles un ejemplo, quizás antes de ir a la definición esta, les voy a mostrar un ejemplo de un semigrupo que no es uniformemente continuo. Y es muy interesante. Uno parte de una expresión de este estilo, que así de entrada no tiene mucho sentido. ¿Por qué? O si tiene algún sentido, resulta ser un objeto muy singular. ¿Por qué? Porque aquí hay operadores, los operadores Adaga-Ya son los operadores que son no acotados, que en física se llaman de aniquilación y creación. Están definidos sobre, aquí el espacio base, el H, es el L2 de N, o sea, las sucesiones de naturales, que son cuadrados sumables. Entonces, estos operadores no son acotados, están densamente definidos, estos sí, no son tan singulares, son densamente definidos. Aquí está un dominio donde ellos actúan bien, el dominio del operador, de la raíz cuadrada del operador del número, que es este. O sea, son las sucesiones, cuadrados sumables, que además tienen esta serie, para las cuales esta serie es finita. Y actúan de esta manera. Sobre la base canónica, actúan así. Este es un corrimiento más una multiplicación por la raíz de n, y creación, el operador de creación es otra vez un corrimiento hacia adelante, este es hacia atrás, fíjense, este es hacia adelante, y con la multiplicación por raíz de n. Entonces, esta es una forma, una expresión que uno encuentra en física, pero que pues tiene que tomarla con cuidado para darle sentido. Y la manera de darle sentido es pensarla en términos de formas esquilineales. Bueno, no es la única forma de darle sentido, pero esta es una buena manera porque de esta manera tiene dominios más grandes, más cómodos donde poder trabajar, ¿verdad? Es decir, U y B se pueden tomar en espacios más grandes. Este sería el G y estos serían los operadores de ruido. Este sería el G. El hamiltoniano estaría incluido aquí. No, sería, bueno, se puede agregar o puede estar alguna parte de estas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con estas expresiones? Bueno, lo que hace es construir un semigrupo a partir de aquí. Hay una manera de construir un semigrupo a partir de una expresión como esta, ¿verdad? De esa manera, nosotros le llamamos la construcción de la solución mínima, ¿verdad? Y esta recuerda mucho a una construcción que se hace en procesos estocásticos para lo que se llama la ecuación de Kolmogorov-Heller, creo que se llama la ecuación. Entonces hay una construcción de una solución minimal y generalizando esta construcción al caso no conmutativo, porque esto está actuando sobre X, acuérdense que X es un operador, entonces estamos actuando sobre un espacio donde no hay conmutatividad, pero se extiende esa construcción y se construye un semigrupo que no resulta uniformemente continuo. No resulta uniformemente continuo, por lo tanto no se le puede aplicar el teorema anterior, el generador no tiene esa estructura tan bonita, sin embargo no está muy lejos de tener un generador de forma bonita. Entonces está en la clase de los semigrupos estándar, ¿no? ¿Y qué es la clase de semigrupos estándar? Bueno, son aquellos para los cuales, hablando así brevemente, pues el generador tiene una forma como la de arriba, o sea, es una forma como la de el teorema de una forma como esta, solo que los operadores, uno da libertad aquí. Estos no son necesariamente acotados. Estos aquí sí son acotados, los LJ, el G también. En el caso de los estándar, uno da más libertad a estos. Tiene uno que escribir entonces en términos de formas esquilineales para tener sentido, para dar sentido a estas expresiones. Y aquí los LJ pueden ser operadores no acotados, lo mismo el G. Y uno pide que estén definidos en un subespacio denso, ¿verdad? Que se cumpla esta desigualdad. Y bueno, que G resulte ser el generador de un semigrupo fuertemente continuo de operadores en H ahora, G en H. El semigrupo grande no actúa en H, actúa en B de H. Entonces, a este tipo de
cuando existe una expresión de este estilo, cuando existe un generador de este estilo, o cuando la ecuación para el semigrupo se puede escribir así, es que le llamamos estándar, ¿verdad? Es, digamos, cercano a la forma de Lindblad, Gorini, Kosakowski y Sudarshan, ¿no? Ahora bien, el ejemplo que les acabo de mostrar, resulta ser estándar. Se puede escribir en la forma de arriba. Aquí están los L's, aquí está el G, y el dominio, el K, el subespacio donde está todo definido, sería el dominio de esta raíz cuadrada de n, que es un subespacio denso del espacio de Hilbert inicial, que sería en este caso el 2 de n. Aquí existe una representación estándar, pero hay semigrupos que no tienen representación estándar. Hay unos que son muy singulares que no tienen representación estándar. Este es un ejemplo. Paso brevemente sobre el ejemplo. Aquí el H va a ser el L2 de la semirrecta, y con I de H se va a denotar al operador a la clase de los operadores, al espacio de Banach de los operadores integrales sobre H. Y vamos a denotar por W, o sea, con la misma letra que al núcleo, al operador. O sea, vamos a identificar, de hecho, al operador con sus núcleos, ¿verdad? El operador actúa sobre F así, para F en este espacio, ¿verdad? Ahora, si F es suficientemente regular, entonces tenemos un buen operador aquí, pero en general, no cualquier núcleo da lugar a un buen operador. Por ejemplo, si el núcleo está en el L2 del producto, el operador resulta ser un operador Hilbert-Schmidt, ¿verdad? La clase de operadores Hilbert-Schmidt la estoy denotando por L2 de H. Pero, por ejemplo, las condiciones para que el operador resulte un operador de la clase de traza son más complicadas, mucho más complicadas que esto. Tiene que cumplirse que el núcleo cumpla esta condición, que esta función sea integrable, donde esta función se define así: este es un promedio de omega sobre bolas, ¿verdad? Además, no basta, esta se necesita una condición adicional para asegurar que un núcleo da lugar a un elemento en la clase de traza, en los operadores de traza finita. Bueno, en fin, aquí se construye un semigrupo. Vamos a tomar primero un generador que es de este estilo, este operador que está aquí. Este genera un semigrupo que voy a notar con S0 de T, y explícitamente se puede escribir, aquí está escrito, actuando sobre un subespacio, ¿verdad? De núcleos. Este está actuando sobre núcleos, es un operador que actúa sobre I, ¿dónde está ahí? Sobre este espacio que es un espacio de Banach, de operadores integrales. Entonces está actuando así, y sobre los núcleos está actuando de esta manera, explícitamente, para aquellos núcleos que tengan la propiedad que sean infinitamente diferenciables en el interior de este producto, y que se anulen en la frontera y tengan derivadas direccionales en cero. Aquí, bueno, esta expresión involucra un par de funciones, phi 0 y phi 1, que son estas. Es una forma explícita. Resulta que el espacio D que acabo de describir, de estas funciones que tienen derivadas infinitas y que además son infinitamente derivables en el interior y que se anulan en la frontera y tienen derivada direccional aquí, derivadas direccionales aquí, es invariante bajo la acción del semigrupo. Además, deja a los operadores de la clase de traza también invariante, y se puede tomar el dual, o sea, usando la dualidad de esta, se puede tomar el dual. Y resulta que el dual es un semigrupo estándar. Aquí está la representación. O sea, ¿quién serían los LJs? Bueno, aquí se ve, aquí hay derivada, aquí hay derivada. Entonces hay un L que es derivación, el operador de derivación.
Este es el G, o sea, aquí hay derivación dos veces, actuando a la izquierda y a la derecha. Entonces, esta es una representación estándar para el semigrupo T0, ¿verdad? Sin embargo, si se le perturba un poco, si al generador del T0, si al generador del T0 se le perturba un poco con esta expresión aquí, ¿verdad? Entonces obtiene uno un generador que ya no, que genera un semigrupo, sí, pero este semigrupo no es estándar. Es demasiado singular este operador, ¿verdad? La manera en que se demuestra que no es estándar es que, bueno, si lo fuera, entonces en el dominio de su generador estarían contenidos todos estos proyectores, todos estos operadores, ¿verdad? Con los vectores U y V moviéndose en un subespacio denso. Se cumpliría además que la acción del generador infinitesimal nuevo, el perturbado y el no perturbado, coinciden en este espacio, y de aquí se obtendría que los semigrupos, el perturbado y el no perturbado, coinciden. Y esto sería una contradicción. Más o menos así va la demostración. Es complicada, hay detalles técnicos complicados, pero este es un semigrupo que no es estándar, ¿no? Y ahora voy a la parte final de mi plática, que es cómo escapar de estos semigrupos muy singulares, cómo cuidarse de ellos, no cuidarse, sino cómo no caer en esas clases, realizando cierto tipo de transformación, de completaciones de cierto tipo de espacios, ¿no? Este es un trabajo que hizo Julio García Corte hace muchos años y que, bueno, recientemente me di cuenta de que había hecho algo así como representaciones estándar de semigrupos, ¿no? Encontrar representaciones estándar. Entonces, aquí vamos a concentrarnos en este objeto, en esta forma canónica del generador. Un objeto importante es esta expresión, que es lo que llamamos la parte completamente positiva del generador. Entonces vamos a pensar en el espacio de todas estas transformaciones completamente positivas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a completar, es decir, vamos a aflojar un poco los L's, vamos a darles más libertad, pero sin darles demasiada, para lograr tener generadores que no sean tan singulares, que sean estándar, ¿no? Esa es la idea, más o menos. Entonces, el objeto central aquí es una transformación completamente positiva, ¿verdad? Entonces, es una transformación completamente positiva que envía este espacio en este B de espacio. La positividad completa quiere decir esto. Ya había hablado de estas dos condiciones, la positividad y la normalidad. Entonces, el conjunto de todas las transformaciones completamente positivas y normales resulta ser un cono. Y hay un teorema, el teorema de Krauss, que dice que todas las transformaciones que son completamente positivas y normales tienen una representación en este estilo, que como ven es el objeto que les señalaba ya en la representación de Gorin de Kosakowski y Sudarshan. Entonces, para hacer crecer este espacio, se define una cierta familia de pseudométricas, ¿no? Estas pseudométricas están asociadas con un subespacio de H, que se supone es un espacio vectorial topológico que está denso y continuamente encajado en H, ¿verdad? Le llamo K a este subespacio. Y para cada par de subconjuntos A y B, el A en K, compacto, absolutamente convexo, y el B en compacto en la topología ultra débil, B está en el H, ¿verdad? Se define esta familia de pseudométricas. No dependen de A y B, en realidad dependen también de K, ¿verdad? Nomás que no escribí aquí la dependencia de K. Se define así. Estas son las pseudométricas. Resulta ser una familia de pseudométricas. Bueno, aquí estoy recordando. Y nada más que los precompactos en la topología ultra débil son acotados en la norma. Y consideramos el conjunto de todas estas pseudométricas, ¿verdad? Con esto se provee al conjunto de transformaciones completamente positivas de una estructura de espacio uniforme
y se puede hacer una completación, ¿no? Entonces se hace una completación y a la completación le llamamos CP de H y K ahora. Esta es la completación de este respecto de la familia de pseudométricas. Resulta que este es un cono y bueno, si K es H, coinciden. Lo que era de esperarse, coinciden. En el caso cuando K es metrizable, cada elemento se puede describir de esta manera. Hay dos variables. Esta es la variable, digamos, operador y estas son las variables vectores, ¿no? Es lineal en la variable, es lineal en las variables, en estas variables, en la variable vector, y es lineal en la otra variable. Es completamente positivo en este sentido. Esta es una generalización de la positividad porque estas no necesariamente son, no tienen representación de Krauss, o sea, no sabemos todavía si tienen representación de Krauss, precisamente ese es el punto, ver que estas tienen representación de Krauss. Y para cada X esto resulta continuo en las variables vector. Para cada U fijo, esta forma es normal, es decir, se cumple esta condición. Entonces, estas son 4 condiciones que resulta que son necesarias y suficientes para que un elemento pertenezca a este espacio, a la completación, ¿no? Bueno, ahora el propósito ahora es ver que estas tienen una representación de Krauss, es decir, que para estas existe una familia de operadores, bueno, una familia como una familia de operadores, ahora no necesariamente acotados, no se puede esperar eso, pero que se pueda representar así, como una suma de este estilo, donde los LJs ahora van a ser un poquito más singulares, no van a ser acotados, pero sí va a haber cierto control sobre ellos. Aquí estaba la representación de Krauss. O sea, vamos a buscar representaciones de Krauss para esa nueva clase de FIS, los que están en la completación. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos al caso. Hay que poner hipótesis, por supuesto. Vamos a suponer que el subespacio, que está densa y continuamente encajado en el espacio de Hilbert inicial, es un espacio de Hilbert a su vez, ¿no? Denotemos así su norma y así su producto interno y así su norma, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se puede conseguir un operador que está densamente definido en el espacio grande, ¿verdad? Cuyo dominio coincide con K y que satisface esta propiedad. Cuyo producto, o sea, el producto interno de K está dado de esta manera, a través del operador A. ¿Verdad? El esbozo de esta demostración es básicamente aprovechar teoremas de representación que se conocen para formas esquilineales, ¿verdad? La condición de que esté continuamente encajado, densa y continuamente encajado, significa esta desigualdad, ¿verdad? Entonces uno puede considerar esta transformación, que resulta ser una forma cisclineal, y la forma cuadrática asociada está densamente definida, y por los teoremas de representación existe un operador, ¿verdad? Densamente definido, con cierto dominio, y el operador que nos interesa es la raíz cuadrada de este. Ese es el A que hace esto, ¿verdad? Y el que realiza que el producto interno es el producto interno del espacio grande, pero aplicado a las imágenes bajo lambda a la 1/2 de los vectores estos. Entonces, hay otras propiedades como que el cero pertenece al resolvente de este, y eso se demuestra, bueno, aquí están las desigualdades. Básicamente es consecuencia de la condición de que el espacio K está densamente encajado continuo y densamente encajado en el grande. No sé cómo ando de tiempo. ¿Cómo estoy? ¿Cuánto? Como 6. Como 6, bueno. Entonces, esta es la demostración, o sea que en realidad todo viene descrito, todo el espacio K viene descrito a través de un operador, que es la raíz cuadrada de este lambda. Aquí está la demostración de que el operador es invertible.
Entonces, el lambda resulta ser, tiene un inverso acotado y por lo tanto es cierto que el 0 pertenece al resolvente. Bueno, entonces hay una serie de consecuencias de esto. Primero es que este operador este mismo, no solo lambda, sino este mismo es invertible y, bueno, esto ya lo sabíamos, pero está diciendo que es un isomorfismo isométrico realiza un isomorfismo isométrico entre K y el dominio, en este caso, del lambda a la 1 medio. Además, la norma de este operador, del inverso del lambda, bueno, es menor o igual que una constante al cuadrado, que esta es la constante que da la continuidad, el encaje continuo. Y se puede suponer que C es 1, porque si es necesario se cambia el producto interno original, que es solamente esto, por esta suma, y se logra que se valga 1. Hay otro objeto importante aquí, y es la aplicación esta, que es una aplicación de BDH en BDK. Estos son los operadores sobre H, y estos son los operadores sobre K, y la aplicación es esta, es una conjugación con lambda a la 1 medio. Como lambda a la 1 medio es un isomorfismo isométrico, resulta que este lambda pequeño es un isomorfismo que además manda la identidad en la identidad. Por la forma que tiene, como estos son acotados, este resulta ser completamente positivo. No sé si lo estoy escribiendo bien, creo que sí. El inverso del lambda tiene las mismas propiedades, por cierto. Ahora, aquí hay un proceso de aproximación. Vamos a tomar esta aproximación. Creo que son lo que se llaman las aproximaciones de Yoshida. Es tomar un épsilon y tomar este resolvente, ¿verdad? Y multiplicarlo por lambda. Y bueno, vamos a denotar por lambda épsilon a este operador y por u épsilon a este vector. El épsilon está aquí. Entonces, para cualquier subconjunto compacto de K, en la topología de K, resulta que este operador, este proyector, converge hacia K uniformemente para U's en A. Todo esto en la norma de L1, la norma que también se llama la norma de la traza. Todo esto es consecuencia de esta estimación que está aquí. Se puede estimar la norma de la traza de estos vectores, de estos proyectores, perdón, ¿verdad? Usando la desigualdad del triángulo, y se llega a esto, pero sabemos que el lambda el u épsilon converge hacia U. Entonces, bueno, aquí está escrito. Este converge hacia la identidad, entonces esto valor no converge hacia U. Además, este vector pertenece a que es la imagen de un compacto, que es compacto por lo tanto, y la convergencia es puntual, la convergencia es monótona. Entonces, por el teorema de Dini sobre convergencia monótona en compactos, se puede concluir que que la convergencia es uniforme, ¿no? Entonces se tiene la convergencia uniforme, que es lo que afirmaba aquí el teorema, que esta convergencia uniforme en compactos. Bueno, aquí está la caracterización. Resulta que la completación que hicimos se puede describir así. Es componer cualquier elemento en el espacio original de transformaciones completamente positivas. Este es el que se completó. Esta es la completación. Entonces, lo único que hay que hacer para obtenerlo es componer con lambda. Este lambda que definí arriba. Y aquí está la demostración, ¿verdad? Toma algún tiempo, o sea, hay que demostrar, hay que usar esta estimación y la convergencia uniforme que hace ratito demostré. Entonces, resulta, de esta manera uno puede ver que cada composición pertenece a la completación. Y viceversa, recíprocamente, si toma uno un elemento en la completación, entonces se puede pensar como un operador a través del teorema de representación. Se puede considerar esta psi y resulta que la phi se obtiene así, la phi componiendo con esta psi de aquí. Entonces, esta es la caracterización, ¿no? Como corolario, uno obtiene que para cada elemento en la completación existe una sucesión de operadores en BDH
¿verdad? Tal que esta serie converge fuertemente y que el elemento en la completación se puede escribir así. Esto ya es una representación del tipo de Krauss. O sea, los operadores ahora no son solo los LKs, serían el producto de LK con lambda a la 1 medio. Eso serían. O sea, habría que modificar un poquito los LKs con este lambda a la 1 medio. Aquí está la demostración, ¿verdad? Bueno, este es el final de mi plática. Entonces, la modificación que hubo que hacer a los originales es, pues hay este nuevo operador. Este es el caso cuando el K está densa y continuamente encajado en el H, o sea, es un caso particular. Algo similar se puede hacer, y esto lo hizo Julio hace muchos años, en el caso cuando K no es un solo Hilbert, sino que es el límite, en algún sentido, de una sucesión decreciente de espacios de Hilbert con estas relaciones entre sus normas, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿y cuáles otras, no? ¿Habrá más? Bueno, que yo sepa, no se ha hecho nada después de un buen tiempo. Entonces, básicamente, esta es mi plática. Muchas gracias por la atención. Yo tengo una pregunta nada más. En la definición Sí. La desigualdad. Sí, la desigualdad. En el primer ejemplo, ¿esa condición es equivalente a la conservatividad del semigrupo? No. Es suficiente para la conservatividad. Es suficiente. Sí. Ok. Pero eso es en el ejemplo. ¿En el ejemplo? En el ejemplo. Y en general, también es Sí, suficiente. creo que sí. Con ciertas, alguna cosita técnica adicional. Pues, esencialmente sí. La que parece... La de phi de... bueno, déjame escribirla. Ajá, la definición. Sirve también para construir el semigrupo. Es una condición que esta desigualdad. Esta. Esa es una condición suficiente para la existencia del semigrupo. Sí. La igualdad es una condición necesaria para la conservatividad. Es que la siguiente diapositiva en el ejemplo, creo que es la siguiente. La que sigue entonces, la del ejemplo de Ornstein. Esta. Bueno, aquí se cumple identidad. Aquí se cumple igualdad. Ese es conservativo, entonces necesariamente se debe de cumplir la igualdad. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, si no, agradecemos nuevamente al doctor. Gracias a ustedes. Bueno, llegó el momento del café y a las 10:50 empezamos.